Esta práctica la estoy dividiendo en varias partes. Hoy vamos a hacer unas mediciones con estas antenas. ¿Para qué? Primero vamos a calcular ahorita como tengo las antenas grandes, voy a hacerlo como de atrás para adelante, pero son las mismas mediciones. Okay. Primero vamos a colocar las antenas separadas una distancia para la calibración. O sea, incluso Manuel lo explica. Yo le coloco una distancia para saber el voltaje justamente recibido, y la potencia recibida y el coeficiente de reflexión. Luego lo calibro a la mitad. Y con esa relación yo voy a poder calcular la relación de ganancia de drenaje. Él está conformado por o sea, va del transmisor al acoplador, que ya sabemos, un converter o convertidor de subida que está alimentado con un voltaje de 15 voltios y sale de pila señal. O sea, sale de 2 gigas y llega a 10,150 gigas. Lo ajusto primero 50 centímetros y luego lo bajo aquí a 25. O sea, esa lo estoy escogiendo yo. Puedo escoger otro valor. O sea que a diferencia de las mediciones anteriores, aquí lo que va a variar es la distancia. Aquí vamos a variar la distancia para ver la relación, cómo afecta la separación de distancia de las antenas. La primera posición es para la calibración. Y voy a ver una relación entre esa distancia y la distancia que yo coloco, la menor. Entonces, basado en esa relación voy a poder calcular uno de los valores que necesito para la fórmula general de potencia de recepción. Necesito potencia de transmisión, ganancia de transmisión, la ganancia si la antena tiene el voltaje lo vamos a poder tener a través del teste y a través del equipo, el voltaje recibido. El voltaje transmitido también lo podemos lograr de aquí. La potencia de entrada también la puedo lograr. Entonces lo que necesito saber es la ganancia de la antena grande. La ganancia de la antena grande es 15. La ganancia de la antena pequeña es 15. Entonces ahorita primero va a medir las dos bocinas, después voy a medir bocina grande con pequeño y luego las dos bocinas pequeñas. Y hago las mismas mediciones. Por ejemplo, si hago bocina grande, una medición, primero bocina grande, cambio la distancia y tengo ya dos mediciones. Todo eso que hagamos aquí, ustedes anótenlo de forma ordenada para que me lo pasen para luego hacer bien todos los cambios. La longitud de onda que se usa aquí, que a lo mejor Ciento se lo comentó, no es la longitud de la guía, porque acuérdense que esto está adaptado, esto está en función de la longitud de onda en el aire libre a esta frecuencia, que sería 0,3 entre la frecuencia. Entonces eso nos va a dar un valor bastante grande, a nivel o sea, bastante pequeño a nivel de metros. Y si lo llevo a kilómetros nos daría cuánto, como da 27,9 por 10 a la menos 6. Si lo llevo a kilómetros, ¿cuánto daría? 27,9 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿por qué? Porque los valores en alta frecuencia varían con respecto a los de baja frecuencia. En baja frecuencia teníamos metro, 0,20 y pico metros, ¿se acuerdan? El otro tipo. Aquí no, aquí tenemos que llevarlo a kilómetros. Entonces esos valores en función de kilómetros para que poder calcular la ecuación general. De aquí yo estoy siguiendo algunas cosas del manual, yo se las iré agregando. El área eficaz, ¿cómo calculo el área eficaz? Sería la longitud de onda larga 0 entre 4pi por la ganancia. Si es la antena bocina grande sería 15, si es la antena bocina pequeña sería 10. Se la estoy colocando ya porque es la que yo voy a calcular en el anexo que van a tener de la práctica, en los cálculos que tienen que hacer. Y bueno, y la potencia general allá abajo. Esta potencia, que se llama la ecuación fundamental para balance de potencia en un enlace microondas, va a ser en dBm. O sea que si los valores están en dB no hay problema. Si los valores estuvieran en voltaje, tendría que llevarlos a ese valor, en dBm. Potencia de transmisión en dBm más la ganancia de transmisión de la antena de transmisión más la ganancia de la antena de recepción menos 20 logaritmos de la frecuencia por la distancia. Frecuencia sería 10,750 por la distancia. En este La caso, distancia sería 50 50 centímetros, lo tengo que llevar kilómetros. Okay. Lo calculo menos 92,4. Esa va a ser la ecuación general, el valor que me va a dar. Luego le estoy adelantando, eso es lo que yo voy a calcular.
sepas de dónde sale cada cosa. Yo quiero sacar, por ejemplo, ahí también puedo calcular en el manual, creo que lo tengo por aquí, el área eficaz de 8 fórmulas, pero también le puedo calcular el potencia de la sección entre la potencia incidente. Bueno, hay varias fórmulas que son relacionadas, pero siempre y cuando seguimos el esquema del manual. Estamos siguiendo el esquema. Ganancia de sección, ganancia de transmisión, ganancia de sección. Entonces, para que sepamos de dónde salen esas fórmulas. Entonces, cuando a mí me dicen ganancia de transmisión en la antena transmisora, ganancia de sección en la antena receptora, estar claro en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí, no, claro, no estamos usando el equipo de recepción, estamos usando la recepción de la transmisión que tenemos con este equipo. Y acuérdense que tenemos una señal conectada en 2 GB que es mezclada en el U-Converter, el convertidor de subida. Le sumo la señal y me sale una señal de 10.750. Ya ustedes tuvieron una práctica que tuvieron que ver la relación con la línea ranurada y el medidor de frecuencia. Que ese es el equipo que se usa a nivel práctico en microondas para medir. Lo que pasa es que hay equipos de alta frecuencia que ellos utilizan una guía ranurada de este tamaño, porque esas eran las instalaciones en mucha potencia. Cuando hay demasiado, que vamos a hacer esas mediciones. ¿Sobre qué vamos a hacer? Bocina grande con bocina pequeña, patrón de radiación de cada una de ellas. De la bocina pequeña, de la grande y de la parabólica. Estas parabólicas son punto a punto, no son como las cruces de DirecTV. Es decir, que son antenas de foco bajo, que esos son para recibir señal de acción. Ok, vamos a empezar con la primera medición. Anoten bien y luego se lo van a pasar todo, lo van a pasar por el grupo. Una sola. ¿Tiene alguien una regla para medir 50 centímetros aquí? ¿Qué le ponemos en el segundo informe? No, la segunda informe, profe. Ok. Las mediciones de microondas, por supuesto, las pasar. ¿Tú también vas a pasar? Profe, yo estoy hecho pija. Entonces sería, o sea, todavía no hay que entregarlo porque tenemos que meterle lo del microondas. Bueno. Te falta el aquí, slot y práctica de microondas. Ya aquí es slot y práctica. Que sería esta práctica. Y La continuación en la segunda, que es la semana que viene, que son los patrones de radiación de cada una, que son muy importantes porque aprendes a hacer el patrón de radiación de forma manual, porque aquí no tengo medidor de campo como en el otro tipo. Lo hago con una plantilla, pero la bocina grande. Acuérdense que ahorita necesito estos cálculos para que luego das. Porque todo esto, ¿qué es lo que vamos a medir hoy? Vamos a medir con el tester y vamos a usar este aparato. Voy a medir aquí la referencia que yo tengo aquí, que es muy cercano al tester, voltaje DC. Porque acuérdense que el puente de diodo PIN, me explicó el profe, que era convertir una señal. Entonces, cuando yo la tomo la señal aquí, la llevo a esta escala, puedo calcular la voltaje de entrada y la potencia de entrada y el coeficiente de reflexión. Con esos 3 datos tenemos datos de los parámetros del radioenlace. Y esto es un radioenlace con 2 antenas de cine. ¿Y qué es lo que cómo lo aplica en la vida real? En este caso es para todos igual. Sí. Es para todo el grupo igual. El grupo anterior va a ser todo igual. Siguen haciendo los informes en un grupo de 2. Pero estamos montando un radioenlace, es una calibración. En el campo del trabajo es así. Se coloca uno en el volcán, allá arriba, en Vencedores, o allá en la colina de Ñomo donde está el volcán. Y van a una estación donde van a colocar el radioenlace. ¿Qué es lo que hacen? Van a ver la línea de INT y van a ver cómo mido con el sensor de espectro la señal. Y de esa manera amarro mi antena y la tengo primero que la línea I. Obviamente que hay herramientas de software para calcular las pérdidas, pero lo primero que mide es la distancia. Tú llegas a cambiar esa distancia, ¿qué tienes que hacer? Recalibrar de nuevo. Claro, cuando se conoce, uno con el software propietario Intel tiene su propio software, cada vez tiene su software. Ese software yo programo, como ustedes hacen por radio mobile, meten los datos, tienen la ganancia de la antena, pueden saber la potencia del generador o el transmisor,
la sensibilidad del receptor, en 80, en 65, depende de cuándo se habla de la sensibilidad del receptor, colocan los datos, ponen longitud y latitud, y con esos datos ustedes, claro, van jugando, no van a poner cosas locas, ¿no? Pero es verdad, porque el radio mobile es limitado, pero hay otros software que él te da un aproximado. Tú le metes los datos, vamos a medir primero 50, una distancia 50. ¿Tienes una regla? No, una yo no regla. tengo. ¿Y el programa que tienen ustedes allí para medir? Yo no fui. La medición de calibración primera 50 centímetros, luego medimos la mitad. Por aquí. Tú me dices más o menos cuánto tiempo. Ahí vamos 45 centímetros. Ahí. 49, 50. Justo ahí. Ok, 50 centímetros aquí. Préstame la cartita para que todo se mueva. Gracias. Ok, voy a cambiar este era voltaje de DC. DC continuo y prende el tiro. Y voy a calibrar. ¿Qué configuración vamos a usar aquí, bro? No, él no la ha cambiado. Para que me dé la primera frecuencia. ¿Él las cambió? Trabajamos con ella, entonces íbamos cambiándole depende de... Claro, porque ustedes tienen que aprender a medir la frecuencia. Espero que no me la haya cambiado. Creo que Ahí está en 01. Creo que en 1.1 es que se... Creo que era uno, el creo que primer era la canal. mía. Está en 0. O sea, no está haciendo ningún cambio de frecuencia. No, es 10.750. Yo no quiero cambiar esto. 1.1 entonces. Si me acuerdo bien, era en 1.1. Que esa es la primera que usamos. Si yo fuera a usar otra frecuencia, entonces pondría un transmisor en una frecuencia y el otro en la otra y juego con eso. Eso depende de lo que yo. Ya decimos, ya vamos a ver qué voltaje tiene. Ya. ¿Quién me puede favor de poner su mano aquí? Aquí. Siéntate. Rodrigo, utiliza la perilla blanca y le mueves poco a poco. Si no te lo haces con demasiado, yo te voy a decir hasta que voltaje vas a medir. Dale. ¿Está dando? No está dando. Como hombre. Ya va, Que un ven, poquito eso va a más. salir en el video. Claro que sí. Claro que sí, allí. Venga, aquí tengo uno inteligente. Toma, conéctalo ya. No, 50 está bien. 53. Ya les digo cuánto. Entonces anoten, la primera medición nos da 53 milivoltios en DC. O sea, a 50 centímetros, 53 milivoltios. Eso es voltaje de recepción, ¿no? Y tengo que darte los valores aquí, ya te voy a decir. No voy a decir, ¿verdad? No importa. Ya tomamos el primer valor. Ok, sí. Tengo 0,59. Yo diría... 0,59%. O casi 0,6. Sí, yo diría 0.6. 590. No. Si tú miras al frente, ¿tú qué estás viendo, Luis? No, Luis, no interfieras la señal. No, ahora sí. Atravesado. Se bajó. Ajá. Ahí yo veo Ok. como Como 59. 50 y 8.59. 58. Guarda esa señal. Pon que Genial. en el medidor tiene 58. Entonces la busco aquí. 56 entre el 66, un poquito más. 58 no más hombre. Aquí más o menos en este punto. Aquí vamos a tener un error obviamente. 10, 20, 30, 40, 55. 55 milivoltios de voltaje de salida. Deja tú de estar jugando con eso. Y 55 milivoltios de voltaje de salida. Entonces busco aquí 36. Entonces dBm de potencia
de entrada. De entrada. El potencia de entrada, la primera medición nos da Menos 8 de... menos 8 de BM. Mira, le toca a alguien aquí, está pendiente, pues, que me dé la mano. A Rodrigo. Dale, Medición para la por medición. Pasó, vale. No te cagues. Vamos con la siguiente medición. Profe, pero no me dijo eso, ¿no? Sería 25 Ah, centímetros. ¿verdad? 0.58. Sí, 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 lo medimos. 0.58. No, 0.58. Quítate Por menos ciento. 8. No es el de arriba, ¿no? El de arriba. Cuadrarlo. Usar un poquito para acá. Se va. Deja la pregunta dentro. No, es que Ahí. da uno. 1.65 más o menos. No, no, para hacia para arriba. arriba, No 69. No 69 el doble. Y el 0.58. Se utiliza para Por medir. cien. Ese 0.58 se utiliza para medir aquí el